La tardanza, vamos a dar inicio a esta reunión que para nosotros es muy importante que nos hayan visitado jóvenes de diferentes colectivos y que todos pertenecen a un foro de interbrigadas y que son de la Acampada Revolución, del CODE, del Frente Oriente y uno de MX. Afortunadamente tenemos representación hasta ahorita ya de todos, entonces ya podemos dar inicio y si no les daremos tiempo a los que faltan por llegar, pero yo voy a preferir que Octavio, quien es el que está coordinando a los colectivos, sea el que les dé las voces y también que vaya presentando a cada uno de los compañeros conforme vayan haciendo alguna participación. Y que además también explique un poco, todos los colectivos son a raíz de la formación del movimiento Yo Soy 132, de alguna forma de ahí se desprenden estos movimientos para hacer el contingente universitario, pero a la larga de estos 2 años van tomando diferentes derroteros de acuerdo a los intereses del grupo, a las diferentes áreas donde participan. Otros se van a nivel local y en la localidad involucran a la comunidad de la zona donde ellos viven o donde ellos están trabajando. Entonces son opciones diferentes de organización y bueno, a 2 años del 132 y ante un poco la ausencia de jóvenes, de grandes contingentes de jóvenes organizados en las calles, es interesante que nos platiquen cuáles son sus trabajos y sus expectativas. Entonces los dejamos con los chicos y pues a darles a las preguntas. Y quisiera también antes que nada agradecer el abrigo del Centro Cultural Cooperativo Artesanal que nos abre las puertas para dar inicio y para mantenernos en esta sesión. Gracias. Creo que es muy lisiado con el micrófono. Sí, mejor así. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a este círculo de estudio. A nosotros como el Frente Interbrigadista 132 ya habíamos tenido el gusto de estar con ustedes hace 2 años. Tuvimos una plática con varias organizaciones. En ese tiempo estaba Acampada Revolución, Defensa Coatlicue, algunos compañeros del colectivo Ratio. Y en esa ocasión les platicábamos cómo iba el 132, qué esperábamos del 132, cómo lo vislumbrábamos. A 2 años de este movimiento, yo lo compararía con 1985, porque en una cuestión de crisis del sistema, de crisis de la política, de crisis de las estructuras gubernamentales, la gente se sale y tiene la necesidad de organizarse para la reconstrucción de viviendas, para la alimentación, para el rescate de los heridos, para mover las montañas, los escombros. Es así como el 85 da un origen a muchas organizaciones que hoy siguen en la Ciudad de México, ¿no? Que pugnan por la vivienda, que pugnan por el trabajo de los comerciantes, que pugnan por muchas cosas. Y mucha gente que está informada y que está organizada y que está politizada a raíz de que el 85 tuvo que salir a las calles a organizarse, porque su necesidad era apremiante. Es así que, guardando las proporciones de desastre que nos está dejando este fraude electoral, el 132 surge como un detonador de organizaciones, de esta necesidad de organizarse de los chavos que no estaban politizados, de algunos que sí, de algunos que militaban en algunas organizaciones, pero que en esas organizaciones no le daban cabida a sus ideas, a su creatividad, a sus emociones o a sus intereses políticos o necesidades básicas. Y es por eso que después de 2 años de estar luchando, el 132 diverge en muchas organizaciones, algunas continúan en el 132, otras ya no, pero lo importante es que es este cúmulo de organizaciones que se va gestando, que va dando una organizatividad a las personas en esta necesidad de hacerse oír, hacerse escuchar, hacerse ver. Y es por eso que hoy tengo en esta mesa a unos compas que invitamos precisamente para dar cabida a todas estas organizaciones que continúan en la lucha y que nacieron de distintas maneras, ¿no? Tenemos al compañero Estopa del Frente Oriente, a la compañera Berenice de CODE, y a la compañera Ana del colectivo 1DM.
bueno, en esta primera ronda pues los ponentes van a platicarnos un poco de dónde vienen, de cómo surgieron en el 132. En una segunda nos platicarán de cómo se forma la organización en la cual están militando o colaborando, y ya después en la tercera pues qué es lo que está haciendo la organización ahorita y cómo ven el futuro de la política en México. Pues bueno, cedo el micrófono a Ana del colectivo 1 de muchas gracias. Se viste mucho. Buenas noches, tardes, compañeros, compañeras. Pues yo soy del colectivo 1 de MX, que, bueno, por si muchos no lo conocen, es un colectivo que se formó de expresas y expresos de la represión, ¿no? Del 1 de diciembre, y pues muy a pesar de lo que mucha gente podría pensar, somos o fuimos un grupo muy heterogéneo de personas, ¿no? O sea, no éramos todas militantes del 132, había personas no politizadas. O sea, si es correcto este argumento de que en realidad la represión nos tocó a todos, ¿no? O sea, son personas de diferentes esferas. O sea, como bien tenemos un compañero que era mecánico, o sea, teníamos a compañeras y a compañeros universitarios, por supuesto, militantes del 132, incluso no solo de aquí, sino tenemos un compañero en nuestro colectivo que es del 132 de Monterrey, ¿no? Y que también vino aquí y lo agarraron. Y, o sea, lo que me refiero es que es muy diverso, ¿no? En este sentido, creo que rebasa un poco como este estereotipo de 132 jóvenes, o universitario, ¿no? Sino que creo que también el movimiento fue más amplio, porque no solo se quedó en sectores como estudiantiles, sino que también hizo vínculos y conexiones con otros sectores. En ese sentido, nosotros somos un claro ejemplo de ello. Tenemos incluso compañeros en situación de calle, ¿no? Que fueron víctimas de la represión. Y pues, no sé si la pregunta se acaba ahí en el cómo tenemos el vínculo con el 132, porque muchos de nosotros, compañeros, pues militábamos en el 132, estábamos haciendo acciones, y creo que sí es una coyuntura importante, ¿no? O sea, creo que sí nos abrió espacios, también nos abrió como esta oportunidad de diálogo y confrontación, que se me hizo muy importante, ¿no? Rompió ciertas barreras, ¿no? Que muchos pensábamos o muchas pensábamos, y nos dio la oportunidad de dialogar con muchas personas que tal vez no estábamos como tan vinculadas. Pudimos armar ese esfuerzo, y creo que también fue un momento de mucha esperanza, ¿no? O sea, en realidad creo que uno de los grandes alcances es que muchos compañeros o muchas compañeras que tal vez no tenían una militancia política como tal, o una ideología como tal muy marcada, una postura política, sí se interesaron, ¿no? O sea, creo que nos dio la oportunidad de acercarnos y crear como un discurso común, basado como más allá de una postura. Sí creo que como en situaciones muy concretas, ¿no? Que era por ejemplo esta cosa de la democratización, bueno, las elecciones, etcétera. Pero si bien creo que esa sí es una acción concreta, creo que también nos abre el discurso a otros muchos temas que podían estar ahí pero que no le estábamos tocando. Entonces me parece que es una buena oportunidad, que se abre una buena coyuntura, y creo que también fuera de la participación juvenil, universitaria y de otro tipo de estudiantes, creo que también se abre la necesidad, y justo creo que yo lo veo mucho después de la represión, ¿no? De que el movimiento es joven, de que no tenemos como el conocimiento total, y que obviamente necesitamos de las experiencias de otros compañeros y compañeras. Estoy hablando de que la lucha no podía ser y no puede ser como simplemente llevada como por esta vanguardia juvenil, ¿no? De 132, sino que obviamente necesitamos de otro tipo de experiencias, de otro tipo de sectores, y creo que eso, más allá del inicio, lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, creo que es un movimiento joven, sigue siendo un movimiento joven, y sigue siendo un movimiento que necesita esta vinculación. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo soy parte de CODE. CODE, tal vez no lo han escuchado, lleva poco tiempo siendo CODE. ¿Qué quieres? Y es un colectivo por el derecho a la
la comunicación y surge, es como, digamos, le cambiamos el nombre a lo que era la Mesa de Democratización de Medios del 132, que pues bueno, fue un grupo de trabajo que desde el inicio estuvimos haciendo cosas y cuando sentimos que ya no, el movimiento ya no era igual, ¿no? Más o menos el año pasado, pues decidimos ver qué hacíamos, ¿no? O sea, queríamos seguir trabajando juntos el tema de la democratización. Ya teníamos como, pues ahora sí que un camino recorrido en ese tema y no queríamos desaparecer, ¿no? Entonces, pues creímos pertinente cambiar de nombre porque pues ya no representábamos a una asamblea, ¿no? Entonces, escogimos CODE, ¿no? Que bueno, el derecho a la comunicación era lo que más nos interesaba y pues ahorita pues hemos tratado de hacer cosas con todo lo que salió de la ley Telecom. Hemos tratado de incidir en las protestas que hubo. ¿No? ¿Está ya aprendido? Sí, me echan ganas. Síguele hablando. Ya se va a oír. Bueno, como CODE, como dije, no llevamos mucho tiempo, llevamos lo que va de este año. Y bueno, hemos tratado ahorita de criticar la ley secundaria que salió de telecomunicaciones. El año pasado, bueno, cuando todavía éramos como parte activa de 132, nosotros escribimos una reforma constitucional que digo, no tenía una intención más que pues, hacer como el contraste, ¿no? Sabíamos que obviamente nunca se iba a tomar en cuenta, pero o sea, no existe, ¿no? Tenemos una reforma constitucional escrita por estudiantes de diferentes lados, que era lo que creíamos nosotros ideal para democratizar los medios. Criticamos mucho cuando salió la reforma del pacto, aunque muchos lo celebraron, pues nosotros la veíamos como muy insuficiente. Y ahorita con la ley, pues, si no está peor, ¿no? La reforma se ve bien en comparación con la ley secundaria, entonces decidimos seguir haciendo, pues seguir trabajando, justo ahorita que es como el momento crucial. Entonces, pues, básicamente hemos escrito algunas cosas en crítica de ley y hemos estado en varias protestas que hubo. Ahorita se van a reactivar pronto, ¿no? Porque en junio vuelve a tocar el tema de la Cámara de Senadores. Yo supongo que lo pospusieron esperando que se bajaran los ánimos, ¿no? Y justo va a estar el mundial. Sí, entonces, bueno, pues vamos a tratar de que mínimo sí siga habiendo algo de presión. Y pues igual creo que pues el 132 en realidad fue eso, ¿no? Una coyuntura que nos permitió conocernos, porque muchos nunca nos hubiéramos conocido, no había forma, no veo ningún contexto en el que hubiéramos coincidido todos. Y creo que así como CODE, pues hay muchos colectivos que se clavaron a los diferentes temas que el 132 tocó y siguen trabajando. Entonces, igual pues, no sé, estos colectivos, yo supongo que todos son abiertos, CODE que es abierto, ¿no? A que se siga nutriendo de gente que le interese el tema de las telecomunicaciones. Y pues bueno, ahorita básicamente no tenemos más planes más que clavarnos, ¿no? Hacer lo más que podamos de freno a la ley secundaria y pues también fomentar los medios alternativos, ¿no? Que al final es lo que queda para defender la información, el acceso a la información de una forma más democrática. Y bueno, pues también quisiera mencionar que igual también soy parte de otro colectivo, se llama el Carnaval del Maíz. Bueno, más que un colectivo, es un espacio de confluencia de varios colectivos y también surgió a partir de gente que estaba en el 132. Entonces, y el año pasado organizamos la Marcha Mundial contra Monsanto y este año también estamos organizando y es el 24 de mayo. Ya me lo y bueno, ahora sí que más a modo de invitación, es un evento mundial que
pues creo que tiene más de 500 ciudades confirmadas. Aquí en México lo vamos a hacer a la 1 de la tarde, el sábado 24, en el Ángel. De mayo, ¿verdad? Sí. Va a ser del Ángel al Monumento a la Revolución. Y ahí en el Monumento a la Revolución va a haber muchas cosas. Va a haber talleres, va a haber un concierto. Ya tenemos grupos chidos que están confirmados y pláticas, ¿no? Y diferentes cosas que van en torno a la defensa del maíz en contra de los transgénicos. Entonces, pues también están invitados a la 1 o a partir de las 3 en el Monumento de la Revolución. Vamos a estar como hasta las 6 de la tarde, 7. La propuesta de CODE para la reforma de Telecom está en línea, se puede consultar. Es que estaba en línea cuando estaba la página de Yo Soy 132 Media, pero no creo, ya no creo que esté en línea. De hecho, ahora que lo mencionan, pues no estaría de más subirla otra vez. Para promocionarla. En el Facebook, yo creo. Nosotros, bueno, lo que sí debe de estar con varios lados, fueron 15 puntos. Sacamos un documento de exigencias mínimas, que fue lo que se transformó a la reforma. Y esos 15 puntos eran lo que nosotros considerábamos básico. Si quieren los puedo mencionar rápido. Bueno, nosotros considerábamos esencial que el espectro se dividiera en 3, ¿no? Para eso tendríamos que quitarle un poco de concesiones a Televisa de TV Azteca. Los siguientes. Bueno, es que en realidad también con la digitalización que se viene, el problema de la ley es que le deja todos los canales que se van a multiplicar, se los deja a Televisa. Pero con esos canales multiplicados, o sea, ni siquiera sin quitarle ni un canal a Televisa, habría muchos canales que se podrían usar para otros, para otros canales de personas que no necesariamente sean Slim o alguien así, ¿no? Entonces, nosotros queríamos que se dividiera el espectro en 3, que sería el sector privado comercial, ¿no? Que busca lucrar, sería un tercio, o sea, que tuviera un tercio del público y un tercio del social, que no existe en México. Son personas, organizaciones que quisieran tener un canal que no tengan fines de lucro como tal, pero que se les diera todos los medios posibles para poder subsistir, ¿no? Como canal y o como estación, ¿no? Como vemos las redes comunitarias, que en vez de que las ayuden, las persiguen. Entonces, lo que queríamos principalmente era eso. También por ejemplo, bueno, en esas divisiones hablábamos de cómo se apoyaba a los medios públicos y a lo social, ¿no? Fondos que se hicieran para su financiación, etcétera. También bueno, hablábamos también de la publicidad oficial, que ahorita se usa como forma de extorsión casi a los medios pequeños. También, bueno, queríamos que se prohibiera toda la publicidad que no fuera netamente información, o sea, que el gobierno no pudiera estar haciendo campañas así como de vamos bien y bueno, los anuncios que suelen hacer, porque en realidad había muchas formas que los medios pequeños se pudieran financiar que no fueran dependientes de la publicidad del gobierno, porque eso se usa para censurarlos, para amenazarlos, ¿no? Entonces, eso también es importante. No me acuerdo de todos los puntos, pero en general, bueno, eran 15, pero lo más importante era en especial cómo se repartían, ¿no? Todo en especial con la digitalización, eso se me hace muy grave, porque como está la ley, pues Televisa va a acabar teniendo como 8 canales 2, ¿no? 8 canales de las estrellas, y así, ¿no? Todos los canales se van a multiplicar y no se van a repartir. Entonces, pues bueno, sí, bueno, voy a buscar la forma de, si no, subir a internet esos documentos y ver cómo a qué se les llega. Pues bueno, sin embargo hay una columna
que un compañero de CODE se escribe y ahí se vierten muchas ideas que hacemos en conjunto como colectivo, y él las publica ahí, sin embargo. Entonces también pues ahí pueden buscar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Yo vengo en esta ocasión aquí como representante como parte del 132 Frente Oriente, lo que en sus inicios fue parte del 132. Quisiera hacer un balance, un análisis un poco más general, mucho más, regresarme un poquito en el tiempo, porque me parece que no se ha puesto sobre la mesa el marco histórico en el que nos encontramos en ese momento, ¿no? Y que me parece es muy importante de rescatar siempre. Entonces, pues en ese sentido, yo empezaría hablando del movimiento del CGH del 99-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual, pues como ya sabemos, estaba luchando por la defensa del mantenimiento de las cuotas que se quedaran en el mismo precio, porque sabemos también que el rector de ese entonces pues estaba buscando que se pudieran elevar estas cuotas, ¿no? ¿Por qué pongo esto también de principio? Pues porque de ahí, sabemos que tiene otra historia mucho más añeja, pero esto lo tomo como punto de partida para poder explicar más o menos el momento del movimiento estudiantil durante el transcurso del 132. Entonces, en este entendido es que muchas de las universidades, muchas facultades, no nada más de la UNAM, sino del Politécnico, de la UAM, de la UACM, ya también figuraba por ahí, pues es que no tienen una trayectoria y una línea clara, ¿no?, de hacia dónde van. O sea, el movimiento estudiantil como tal está atomizado, está fragmentado, porque pues sabemos también de las posturas, las tendencias que hay al interior de las propias corrientes políticas e ideológicas que se desenvuelven dentro de cada universidad, pues a veces llevan a esta fragmentación, ¿no? Entonces, para todo esto, eso es como un primer punto, ¿no? Segundo, aquí hay otra situación, ahora sí adentrándome propiamente al 132, es que ahora ya no son los mismos revoltosos de siempre, ¿no?, como nos dicen, ¿no? Ya no son los de las universidades públicas, ya no es la UNAM, ya no es el Poli, ya no es la UAM, sino que ahora lo sintomático, lo extraño, es que son de las universidades privadas, ¿no? Lo que es la Universidad Iberoamericana, el 11 de mayo precisamente, la Universidad de la Anáhuac, la Salle, el TEC de Monterrey, todas estas universidades que nunca, o por lo menos que no era visiblemente conocido el movimiento dentro de estas facultades, de estas escuelas, pues ahora es lo que viene a dar pues una nueva cara al movimiento estudiantil, ¿no? Entonces esto de manera general vuelve otra vez a insertar a este sector de los estudiantes en todos los niveles, incluso desde prepa, nivel medio superior y nivel superior, posgrado. También muchos estudiantes de posgrado, maestría, doctorado se empiezan a involucrar dentro de este movimiento. Entonces, ahora, aquí, como en todo movimiento, también sabemos, a veces se empieza a marcar estas diferencias, ¿no?, que para algunos de nosotros consideramos elementales, que consideramos sustanciales y que son problemas de fondo, porque yo creo que esto va más allá de que unos sean moderados, otros sean ultras, como dicen también, otra palabra que he escuchado mucho, que unos sean radicales y otros sean pacíficos. O sea que a final de cuentas eso es un falso debate, ¿no?, porque todo estriba también en las condiciones y el contexto en el que se encuentre, ¿no? Entonces, pero superando esta tesis, pues es que diríamos que algunos de los estudiantes se enfocan nuevamente a lo que es el trabajo de construcción, o sea, el trabajo de base, como se dice, ¿no?, el trabajo en las calles, el trabajo de brigadeo, de difusión de la información, de todo esto, y que para ese entonces, pues afortunadamente ya se tenían las redes sociales, refiriéndome ya al 2012, cuando el 132,
en el 99-2000 pues era a base de volanteos, de carteles, de brigadeo, de meeting. Entonces estos métodos pareciera como si se fueran diluyendo, se fueran descartando en la actualidad. O sea, con el 132 hay muchos compañeros estudiantes que se enfocan meramente a lo que son las redes sociales, ¿no? Y no quiero decir que esté mal que lo hagan, o sea, pero por un lado ellos lo toman como pues la única vía, ¿no? Digámoslo así. Sin embargo, está el otro sector de estudiantes con una conciencia un poco más en términos de conciencia de clase, ¿no? De decir, pues aquí está el asunto, este es el problema de fondo, ¿no? Tenemos que salir a las calles a informarle al trabajador, al ama de casa, al obrero, al campesino pobre, bueno, en fin, a todo este sector, ¿no? Y por el otro lado, pues ya como lo decía también, está los que prefieren en cierta manera pues quedarse nada más detrás de la computadora o detrás del internet, y que no dan ese otro paso, ¿no? Que a nosotros nos parece cualitativamente sumamente importante, ¿no? Ahí está el punto nodal dentro del cual se desenvuelve toda esta historia de la lucha social, ¿no? Entonces, siguiendo con esta introducción, y de cómo se va desarrollando, cómo se va gestando el movimiento del 132, pues podemos poner también sobre la mesa los ejemplos de las asambleas, ¿no? De las asambleas, un método de construcción que a veces se torna demasiado horizontal, a veces se vuelve un tanto estéril, ¿no? En el sentido de que se estanca, se enclava y todo se vuelve tan democrático, o por lo menos eso quieren buscar, ¿no? Que sea tan horizontal, tan amplio, que termina pues trastabillándose él solo, ¿no? Y termina cayéndose por cuenta propia. Entonces, para nosotros eso fue algo, o sea, aquí también hay un punto clave que retomaremos más adelante, pero me parece que desde ese entonces, de los primeros meses del 132, después de que se da la elección del 1 de julio y todo esto, pues hay algunos comités, algunas asambleas de este movimiento que empiezan a evolucionar, digamos, en esos términos, y que empiezan, pues ahora sí, a dotarse de una conciencia, de una verdadera lucha de clases, ¿no? Entonces, algunos de ellos, pues deciden enfocarse directamente a lo que es el trabajo de construcción asamblearia de base. ¿A qué me refiero con esto? Pues precisamente a salir a hacer meeting, a informar, a difundir todo el problema que existe, porque para ese entonces recordemos también que ya se estaban dando las reformas estructurales, ¿no? Estaba la reforma laboral en la puerta, ¿no? Ya estaba cocinándose. Entonces, con todo esta embestida, pues es que algunos de estos compañeros deciden tomar este camino y decir, pues vamos a construir un nuevo poder, o sea, pero el verdadero poder del pueblo, poder popular, ¿no? En esos términos, pues es que se marca todavía más, o sea, si ya de por sí estaba ahí marcado, pues ahora termina casi por fracturarse, ¿no? Ya de tajo, ¿no? Entonces, y otra situación aquí muy interesante, el 1 de diciembre también, algunos de ustedes lo recordarán, o sea, fue casi la panacea, ¿no? Para algunos, y para otros fue una tragedia, ¿no? O sea, y para muchos otros que están allá arriba mandando sus leyes, sus reformas, pues fue lo peor del mundo, ¿no? O sea, fue algo que puros vándalos, anarquistas, o sea, está muy fetichizado ese término, o sea, que muchas veces no saben ni qué significa, pero ahí están echándole tierra, ¿no? Pero ahí está el 1 de diciembre, ¿no? Íbamos en este camino, en este cauce, pues ahora sí termina precisamente por dividirse totalmente el movimiento. Están los tiramolochas, los que avientan piedras, los anarquistas, vándalos, no sé cuántas cosas más, y por el otro lado están los reformistas, bueno, o sea, así los llamamos nosotros, o sea, sí, pues sí, así, están los reformistas, están los moderados, están los pacifistas, ¿no? O sea, que también es diferente, pacífico es una cosa y pacifista es otra cosa, ¿no? Pero ahorita no es el tema, pues, pero para esos términos están los que se quedan nada más en su casita y que nada más salen cuando hay una marcha aparentemente segura, que saben que no les va a pasar nada y que se la pasan nada más dando cuestiones ya con
el verbo, pues, o sea, tirando verbo, ¿no? A lo que da. Pero eso sí, se dan sus baños de pureza, ¿no? Cuando salen y dicen, es que yo soy 132 y me pongo la camiseta y ya el 132 va a mover aquí todo el país. Pues no es cierto, ¿no? Eso es una utopía, estaríamos soñando, sería ingenuo, sería cándido pensar así. Entonces, bueno, pues ahora sí, después de este momento del 1 de diciembre, y que también sabemos las consecuencias, sabemos todo lo que vino a traer de represión, o sea, en cuanto a las detenciones, las aprehensiones de muchos compañeros, terminaron en el reclusorio, pues ya también sabemos la cantidad de fianzas que se tuvo que pagar, y que en ese momento, o sea, es como también otro parteaguas, ¿no? Para que algunos de los compañeros decidan como volver a sus casas y volver a quedarse, a desmovilizarse. Entonces, algunos pues sabemos, es lógico, ¿no? Ahí está la parte del temor, o sea, la represión, el miedo que a veces pues se tiene, que es natural en realidad. O sea, pero más allá de eso, ¿quiénes son los que deciden trascender y los que deciden dar el otro paso para seguir en la lucha constante, ¿no? Pues solamente unos poquitos, ¿no? Y si de por sí el 132 ya venía desgastado, ya venía mermado de todo este trayecto, pues ahora sí termina nada más ahí los más aventados, ¿no? Los más broncudos, ¿no? O los que mejor ahí querían hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya para no seguir alargándome tanto, pues es ahora sí que dentro de todo este marco, dentro de todo este contexto social, histórico, político, económico, es que se viene ahora sí a desembocar en lo que es pues una parte de la construcción de las asambleas populares, ¿no? Nosotros pues actualmente como organización, pues lo podemos decir así, eso fue un momento clave, un punto nodal en el que a nosotros nos cayó el 20. Obviamente no fue del cielo, ¿no? O sea, tiene toda una connotación histórica de estudio y todo esto, pero, o sea, es cuando se nos prende a nosotros el foco, como dijeran algunos, y decimos, pues el pueblo es el que nos está apoyando, el pueblo es el que tiene las herramientas en último momento para dar una lucha verdadera, no una lucha desde el Facebook y de las computadoras, ¿no? Entonces, es que, o sea, nosotros también, para ahí nada más clarificar un poco, estuvimos en el plantón de Santa Marta Catitla, en donde estaba recluida la compañera Rita Neri, que fue precisamente aprendida el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, como una muestra de solidaridad y de apoyo, de congruencia al movimiento, porque ella no pertenecía como tal a nuestro colectivo, pero sin embargo decidimos apoyarla y solidarizarnos, ¿no? Con todos los presos, no nada más con ella. Entonces, instalamos el plantón, estuvimos unos cuantos días, pasadas unas semanas nos dan la noticia de que ella va a salir libre. Y entonces nosotros decimos, pues ahora sí que queda, ¿no? O sea, o nos va a pasar como a todo, o a la mayoría de los colectivos, que se baja la efervescencia, la calentura del momento, y como que ya se dispersa, ¿no? Y hacen como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, yo en realidad no sé a veces qué les pasa o qué tengan en mente, pero es muy chistoso a veces, o sea, y a veces pues triste inclusive, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, después de tantas reuniones, asambleas, tantas acciones que se tuvieron, ¿por qué terminan todos diluyéndose, no? Entonces, para nosotros fue un paso sumamente importante en el que decidimos, pues ahora sí, volcarnos de lleno a lo que es la organización popular, ¿no? Entonces, eso y aquí en muchos otros lugares, pues a veces sí es un poquito complicado, no quiero decir que fue así tan fácil, ¿no? O sea, claro que lleva su esfuerzo, ¿no? Lleva muchas cosas, pero con la constancia y con la entereza y con todo el esfuerzo que nosotros hemos puesto, pues creo que es algo que se va logrando, ¿no? Cotidianamente, claro, o sea, no es un trabajo que voy una semana y me espero 2 meses y a los 3 meses vuelvo a ir a ver qué salió, ¿no? O sea, porque eso es una cuestión que sí implica estar todos los días así, a lo mejor no las 24 horas, pero sí cotidianamente estar ahí chambeándole, estar ahí macheteándole. Entonces, pues ahora sí, es que el Frente Oriente ya como tal, también un poco separándose ya bajo toda esta fragmentación que se dio en el 132, pues el Frente Oriente, bueno,
llamado radical, ¿no? O sea que también ese es un concepto muy estigmatizado, ¿no? Muy fetichizado, porque a veces radical no se entiende como debería de ser. Entonces, pero el Frente Oriente es criminalizado, es puesto ahí entre la espada y la pared mediáticamente, políticamente después se vendría una situación de ahí delicada, ¿no? Un tanto espinosa. Pero para estos momentos, o sea, refiriéndome a diciembre, finales de diciembre, inicio de enero, pues es que entonces sí se le pregunta inclusive, ¿no? Porque las personas que apoyaron el plantón acá en Santa Marta, pues eran sobre todo personas, amas de casa, trabajadores, que en verdad a veces no tenían para comer toda la semana, pero iban y te compartían, ¿no? Y eso es para nosotros, eso no es invaluable, ¿no? Eso no se compra con nada, ¿no? Entonces esa es una muestra de pues de toda esta participación, ¿no? De este apoyo que en verdad se materializó en ese momento y que para nosotros pues fue lo que dio entonces sí entrada a lo que ya vendrían a ser las asambleas, ¿no? Entonces ahora sí, ya para ir como redondeando todo este contexto, pues yo diría que el Frente Oriente se decide a dar esta nueva lucha de cara a la construcción de las asambleas y todo esto como órganos de nuevo poder, o sea, no nada más un poder ahí a medias, ¿no? Algo tibio, sino, o sea, nosotros apuntamos también, y bueno, eso es algo que más adelante dejaré claro, pero nosotros de entrada decimos, pues el pueblo es el que tiene que realmente mandar aquí, ¿no? O sea, si los gobernantes y el Estado pues está como está, es porque nosotros nos dejamos, ¿no? Así es. Y o sea, eso no hay vuelta de hoja, y eso no me lo saqué de la manga, no me lo estoy inventando, eso así es, bajo hechos concretos, es real. Entonces, ahora sí, pues nosotros desde ese entonces, a partir de enero, febrero, es que levantamos el plantón, pero dijimos, o sea, si las comunidades, o sea, las colonias de aquí cerca nos están apoyando, nos están respaldando, a lo mejor es un simple víver, a lo mejor es una simple lata de atún, yo qué sé, ¿no? Pero eso a la larga es algo muy significativo, ¿no? Porque tú sabes que tienes el apoyo de esa gente, ¿no? Y eso en cualquier lugar del mundo donde ustedes quieran, eso vale millones, ¿no? Entonces eso es cuando nosotros decidimos, ahora sí, guiarnos dentro de toda esta línea política, ¿no? De trabajo de base, de a lo mejor sí es cansado ir ahí tocando calle por calle, casa por casa a veces, pero es algo necesario, ¿no? Y sabemos que no vamos a ver los frutos de aquí en 2 meses, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero eso es algo que a mediano y largo plazo nos va a traer unos frutos pues incomparables, ¿no? Entonces, y eso es lo que realmente tendría que estarse dedicando muchas organizaciones, colectivos, que a lo mejor son de jóvenes, a lo mejor son ya de adultos, pero eso es algo que para nosotros es impostergable, ¿no? Porque sabemos, ahora sí pongo también la otra cara, las reformas estructurales, ¿no? Todas estas reformas neoliberales, imperialistas que nos vienen a dar otra vez en la torre, ¿no? Como trabajadores, y entonces decimos, pues ¿qué estamos haciendo? O sea, si yo me quedo nada más ya en mi escuela, en mi trabajo, en mi casa, a esperar a que lleguen a tocarme para decir ahora sí vamos a hacer otra cosa, puta, pues esto se va a pasar así y quién sabe qué termine siendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería por este momento la participación. Gracias. En este contexto de ya expusieron más o menos de cómo es que nacen las organizaciones que están haciendo, quisiéramos cómo están ahorita, ¿no? ¿Qué son los proyectos que hay? Respecto, por ejemplo, del colectivo 1 de diciembre, ¿cuántos presos siguen en proceso? ¿Cómo han avanzado estos procesos? ¿Cuántos faltan por terminar? ¿Qué cosas ha habido con los procesados del 1 de diciembre, ¿no? Bueno, lo del Carnaval del Maíz que ya nos habéis comentado, cómo sumarnos a esta dinámica, cómo ir fortaleciendo esta idea de los transgénicos o la lucha en contra de los transgénicos. Hace poco se dio un triunfo en Yucatán, ganaron un juicio para que Monsanto no entrara. Entonces todo esto que va como dotándole de actualidad a lo que estamos haciendo. Y en Iztapalapa, ¿cómo vamos haciéndole? ¿Qué onda con los procesados del 10 de junio? ¿Cómo lo hacemos para organizarnos?
¿Qué está pasando allá en Iztapalapa? Bueno, ahora la primera sería Berenice. Bueno, del carnaval del maíz, ahorita hay una situación pues muy peculiar porque no solo en Yucatán, pero se interpuso una demanda a nivel nacional que logró frenar, se metió un amparo ciudadano, logró frenar la siembra comercial de la cosecha pasada. Entonces, bueno, de aquí a que el juicio acabe no pueden sembrar maíz. Obviamente Monsanto y todas las empresas ya metieron como 80,000 amparos nuevos, entonces, y el juicio va a durar aproximadamente un año mínimo. Entonces ahorita todavía no empieza el juicio, pero ya, o sea, desde ahorita se nota como de cada actitud, no solo de las empresas, porque también el gobierno metió, o sea, las agarpe, las mamás, todos metieron amparos también en contra de la demanda ciudadana. Entonces, creo que es un momento, un año en el que se tiene que dar muchísima presión en torno al tema de los transgénicos. Esta marcha mundial, que es el 24, pues el año pasado hubo un estimado que se hizo de que aproximadamente 2 millones de personas en todo el mundo salieron a protestar contra Monsanto. Y este año se espera superar esa cifra. Entonces, igual aquí en México fueron como 3,000 personas a la marcha, más o menos. Estaría muy chido que fuéramos muchísimas, ¿no? Y también por lo mismo y por cómo está el contexto ahorita en el país, quisimos nosotros hacer un evento un poco diferente. Entonces es una marcha, pero es pequeña, ¿no? Del Ángel de la Revolución, y todo también es un poco a modo de carnaval, con una idea de alguna forma celebrar la diversidad de maíz que todavía tenemos, y más que nada informar, ¿no? También que es un evento que jale gente que luego no se anima a marchar por miedo o por flojera, entonces, y que bueno, animándose a ir a este evento, ¿no? Que tiene pues varias cosas que pueden llamar la atención, ¿no? El concierto, va a haber unos polvos de colores que avientan en algunos eventos, ¿no? Creo que eso ha llamado la atención bastante, y esperamos que mínimo vayan y así se informen ahí, ¿no? De la gravedad de este problema. Y pues sí, ahora sí que lo que hay que hacer ahorita, pues por lo pronto es ir ahí a este evento, es el 24, pues que le avisen a todos los que conocen. Como les digo, como es a modo de carnaval, pues pueden ir niños, ¿no? Pueden ir familias enteras, o sea, no va a haber problema. Y pues ya, y después, pues igual, ¿no? Estar atentos en junio, todo lo que haya en contra de la ley, ¿no? Que no les sea tan fácil mínimo pasarla, ¿no? Decir, miren, ya se les olvidó, y igual pues justo ahorita con el mundial se vive este poder que tiene la televisión, ¿no? Que es Televisa y TV Azteca, entonces pues, ahora sí que estar al tanto y acudir a todas las protestas o a organizar protestas en contra de la ley, ¿no? Pues yo creo que así de verdad historia, pues sería todo. Bueno, sobre el primero, en realidad me gustaría regresar como a lo que significó la represión del 1 de diciembre y sobre todas las contradicciones que habló el compañero anteriormente, ¿no? Como toda esta división política, pero también metodológica, ¿no? Como esta división que se hablaba entre los blandengues, ¿no? Y los radicales. Y creo que es importante, porque creo que uno de los elementos que echa abajo todo, que también hace que el cobijo, por ejemplo, a los compas y a las compas que ahora están sufriendo la represión se anula, como a los presos del 2 de octubre, que por ejemplo ahorita tenemos 3 compañeros en el reclusorio norte, tenemos a Mario González de PEPA, tenemos un chingo de presos políticos en México y en el mundo, pero, o sea, lo que quiero expresar es que hay una falta de capacidad de dialogar, ¿no? Y eso lo digo porque nos ha servido como experiencia dentro del colectivo, que somos puros expresos, expresas y procesados, porque no tenemos la disposición, no tenemos la capacidad sentimental, ¿no? O sea, no tenemos ese sentimiento
que nos permita no solo defender un punto que pareciera ser inmovible, y en lugar de ello tener como este pensamiento crítico, que yo creería que el pensamiento crítico es esta capacidad de ir construyendo, reconstruyéndolo, y que no es único y no está acabado, ¿no? Sino que en este sentido se va moviendo, se va nutriendo y nos ayuda, ¿no? Como a generar el colectivo y la comunidad, que no es como, a nuestro parecer, como un simple hecho de llegar a fines y a metas, sino que también construye vínculos sentimentales, que me parece algo así muy poderoso en estas épocas, porque nos llena como la lucha, aparte de contenidos políticos, ¿no? También nos da para llenar otros conceptos, como es la libertad y la dignidad, que yo no la entiendo fuera de como este sentimiento amoroso que nos vincula, que nos compromete con los otros y las otras. Y bueno, en ese sentido el primero, si bien hubo como muchos momentos muy dramáticos, ¿no? Fuera de lo que haya significado para tal o cual, tenemos un muerto, un asesinado impunemente, que es el maestro Juan Francisco Huiquenda. Tenemos un desaparecido, que es nuestro compa Teodulfo Soriano, que era único testigo del asesinato de Cuy por una de estos lanzagranadas, por una bala de... no, es un bote, ¿no? De gas. Entonces, bueno, y esto se da en el contexto ateo, lo desaparecen cuando empieza a investigarse por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Empieza a investigar el caso, Teo tiene citatorios en la PGR y una semana después se desaparece. Todavía continuamos con la búsqueda, hay muchos amigos y familiares de Teodulfo, con compañeros y con la compañera sentimental de San Juan Francisco Huiquenda, que mantienen la campaña por la presentación con vida del tío, ¿no? Y más allá como de todos estos como debates, rencillas, me parece importante como clamar estas cosas que son muy concretas y que es la defensa de la vida, ¿no? Más allá de una construcción de tal o cual forma, creo que es una construcción que va hacia una vida que tiene calificativos como digna, libre, como lo queramos poner, ¿no? O sea, no es como muy abstracto de sentido, creo que es más concreto. Y me parece que ese tipo de reconciliaciones más dialógicas y menos demagógicas podrían brindarnos un mejor espacio para construirlo. En este sentido, nosotros, con más de 100 detenidos el 1 de diciembre, muchos de ellos torturados, o sea, no fue una detención cualquiera, estamos hablando de esta figura represiva que viene de Atenco, ¿no? O sea, tampoco es como una acción aislada, ¿no? O sea, con esta represión que si bien no tiene la misma magnitud, sí tiene un gran impacto en la sociedad. Tenemos compañeros torturados, tenemos violencia sexual, ¿no? Vivimos en un México muy machista y de eso no nos salvamos como las defensoras, ¿no? De derechos humanos, ¿no? La mujer organizada no se salva de ello, ¿no? O sea, la violencia sexual está todo lo que da y que ahora es reconocido como tortura sexual. También tenemos compañeras y compañeros que fueron brutalmente golpeados. El caso de Uriel Polo, un compañero de 18 años, un chamaquito, que lo golpearon hasta desmayar. Por ahí hay un video y es estremecedor, ¿no? O sea, me refiero a este tipo de violencia, es muy concreta y se dio. Y tuvimos, bueno, un asesinado, ¿no? O sea, ¿qué más se puede decir? O sea, ¿qué tan brutal tiene que ser para que eso pase, no? Y, bueno, tenemos como detenidos, de esos compañeros, unos salimos en el búnker, otros tantos y otras tantas se fueron al reclusorio norte y a Santa Marta. Y yo creo que, justo como le decía al principio, 132 a mí me parece que estuvo rebasado, ¿no? Mucha de la banda no estaba como consciente de pronto que vivía en un México donde el número de feminicidios es elevado, ¿no? En donde desaparecen un chingo de gente todos los días. O sea, creo que no estábamos muy conscientes, ¿no? O sea,
como no teníamos esa experiencia histórica y creo que a muchos y a muchas no nos importó o les importó informarse, ¿no? O sea, creo que de pronto esta efervescencia no nos dejó pensar más allá con con quién te estás enfrentando, ¿no? O sea, no estoy hablando de Enrique Peña Nieto, estoy hablando de estructuras mundiales, ¿no? Que dominan más y masacran, ¿no? En un contexto como más global que no podemos deslindarlo. En ese sentido, todos los compañeros procesados, mucha gente nos apoyó, es cierto. O sea, por ejemplo, un ejemplo es muy concreto. Iniciamos una huelga de hambre para que los últimos compañeros, los 14, los 13 compañeros más Rita, salieran, y la mayoría de compañeros y compañeras que nos apoyaron en la huelga de hambre no eran familiares de ninguno. O sea, estoy hablando de esa solidaridad, ¿no? Y tampoco eran las bases del 132 en su totalidad, ¿no? O sea, era gente que se indignó, ¿no? O sea, sí, justo, era el pueblo, ¿no? Que se indignó ante ellos. Y eso me parece importante, o sea, porque creo que explica un poco lo que quisiera compartir, ¿no? Que no es una cuestión de estar debatiendo teóricamente, sino es una cuestión de sentido, como este sentipensamiento, ¿no? O sea, es algo más profundo, sí, pero también a la vez es común. Entonces, así, al parecer, después el movimiento se vio derrotado, fraccionado, como lo queramos ver, pero después de una experiencia tan carnal, ¿no? Tan horrible como la tuvimos, pero también muy afortunada en el sentido de tal vez no tener el apoyo de la gente que en algún momento pensábamos nos iba a apoyar, porque creo que es una anécdota muy común dentro de los expresos y expresas, pero sí tuvimos el apoyo de mucha gente que no conocíamos, que aún puede ser que no conozcamos en su totalidad, pero que nos apoyaron, ¿no? Y entonces yo creo que la represión como tal, sea cual sea, ¿no? O sea, hay represión de mucho tipo, hay violencia de muchos tipos, pero la represión estatal y la violencia que viene desde el Estado, o sea, esta que te golpea y que te mata, me parece que es muy cruel, ¿no? O sea, que es algo que no deberíamos de permitir, es algo que aparentemente en este Estado y en esta sociedad ultra violenta ya nos pasó de largo, ¿no? O sea, que preferimos empañarnos, o sea, como estarnos debatiendo en otras cosas cuando, compas, hay realidades concretas, ¿no? O sea, ¿a cuántas mujeres más vamos a dejar morir, ¿no? Antes de que la violencia sexual, que la tortura sexual sea visible y estemos hablando de ella, ¿no? O sea, estemos preocupados por ella y estemos preocupados por ella. En ese sentido, y como ya lo decía, nuestro colectivo, nuestro grupo organizado de expresos, expresas y procesados, porque este proceso aún no termina, tenemos 2 compañeros sentenciados culpables, el compañero Brian y el compañero Osvaldo. Bueno, Brian tiene una sentencia pero está en un juzgado de paz, ¿no? Pero igual es culpable, sin ninguna prueba. En realidad, si ustedes tuvieran acceso a los expedientes de nuestros compañeros, es tan ridículo que pareciera que eso no procedería, ¿no? Pero los argumentos para mantenerlos aún bajo proceso es algo así como: vemos a este hombre vestido tal o cual golpeando un carro a esta hora, cuando tenemos pruebas de que los compañeros ni estaban en ese lugar, ni estaban vestidos así, y ni estaban ahí, ¿no? O sea, tenemos las pruebas con fecha, hora, de que los compañeros estábamos marchando, por ejemplo, que el compañero iba pasando. O sea, como lo expreso, no todos los que fueron detenidos ni detenidas estaban en la marcha. O sea, el compañero Roberto Fabián, que es una persona en situación de calle, iba caminando cuando lo golpean. O sea, no sé si nuestra capacidad de indignarnos o de ser conscientes de pronto se pierde, ¿no? O sea, pero me parece muy grave. Entiendo el contexto, es algo que no lo dejo de ver, ¿no? Entiendo como toda esta represión que se ha dado a partir del 1 de diciembre, que de pronto me parece más selectiva, obviamente, con compas de organizaciones más visibles, o sea, con trabajo, y que también se han aprendido como otras modalidades, ¿no? O sea, si bien el 1 de diciembre los mandaron todos a un reclusorio y de pronto hicieron más fácil como emprender acciones, como en puntos específicos,
ahora, por ejemplo, se los llevan a varios lados y entonces las acciones se vuelven más complicadas de coordinar. No hay como una vinculación, digamos, tan profunda como antes. Y bueno, ¿no? O sea, tenemos 2 compañeros sentenciados culpables. Uno de ellos, Osvaldo, un compañero que va en la prepa, muchachito, puede ir a la cárcel. Le dieron una sentencia de 5 años, 9 meses y puede ir a la cárcel, ¿no? O sea, está por delito grave. O sea, el cambio que dieron al artículo, al 362, ¿no? Donde decía que el ataque a la paz pública, que es de lo que se le incrimina como a la banda que sale a las marchas a manifestar, ataques a la paz pública, que es muy subjetivo porque es algo así como él o la que, bueno, más bien son los y las porque está en plural, que implican extrema violencia y pongan en riesgo, ¿no? A la sociedad. Entonces, ese delito es el que nos imputaron por caminar por ahí, por gritar, no le peguen, déjenlo, ¿no? Por eso tal cosa. Y pues sigue, en el caso de los procesados, sigue siendo grave porque tienen el agravante de pandilla, lo cual es ridículo porque el mismo delito está en plural, o sea, se contemplan varias personas, no tiene sentido el que tenga el agravante, pero lo tiene. Y entonces nuestro compañero puede ir a la cárcel, lo cual me parece muy preocupante con este escenario en donde el apoyo, ¿no? A las manifestaciones, la capacidad de indignación concreta, ¿no? En acciones en la calle es casi nula. Tenemos a Rita y a otros 7 compañeros que están, digamos que el proceso se anuló porque les dieron un amparo, ¿no? Pero tienen 4 años con suspensión de derechos políticos y están a reserva de que puedan armar el caso, el cual no hay porque no hay ninguna evidencia, pero eso no importa aquí, y puedan hallarse culpables, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos otro compañero que está esperando sentencia. Esperamos la sentencia de este martes al otro martes, muy poco tiempo, y el único compañero que tenemos absuelto es Alejandro Lugo, ¿no? Lo cual es pues ridículo porque todos son igual de inocentes, ¿no? O sea, no hay prueba de ninguno y solo tenemos una solución. Bueno, ese es un poco el panorama de los casos, de los procesos. Pero también me parecía como importante mencionar que si bien nuestro colectivo o espacio de organización, como quieran llamarlo, ha sido un proceso muy complejo, que hemos sobrevivido a todos estos males o a estas todas diferencias de proceder, ¿no? Porque son compañeros que venimos de diferentes espacios, de diferentes lugares, que ha sido difícil. Sigue siendo difícil, pero creo que ya es más una cuestión como de solidaridad y una cuestión de empatía con compas que están en la misma situación. A lo que nos dedicamos un poco es hacer el poco mucho acompañamiento que podamos hacer a los casos de presos y presas políticas. Estuvimos acompañando a los compañeros del 2 de octubre, nos mantenemos solidarios y solidarias. Porque me parece importante mencionar que el caso de los compañeros del 2 de octubre, o sea, con este nuevo estigma de, bueno, no nuevo, pero sí con este estereotipo muy incriminado del anarquista, el cual es el caso de Mario González, ¿no? Que es un compa al que le están castigando ejemplar, ya le ratificaron la sentencia, igual 5 años 9 meses. Me parece muy importante como señalarlos y mantener el dedo, porque son compañeros que están encarcelados en condiciones no solo para él, ¿no? Injustas, sino para sus familias, ¿no? Y bueno, también nos falta otro compañero del 2 de octubre, que es Abraham Cortés Ávila, que es un compañero que viene de Oaxaca, que no tiene familiares aquí, y al cual le cargaron tentativa de homicidio, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy diciendo y que estamos defendiendo, más allá de estos discursos de si la violencia contra el Estado, bla, 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 o de las formas, son inocentes, ¿no? O sea, yo creo que aquí el único que ejerce ataques a la paz pública es el ejército, ¿no? O
o sea, que tiene capacidad para hacerlo. Estamos hablando de personas que van marchando, ¿no? Que se están expresando, que están ejerciendo legítimamente derechos que el mismo Estado reconoce, ¿no? Y entonces sigue habiendo presos y presas, ¿no? Están también los compañeros anarquistas, dos compañeras y un compañero. Y bueno, o sea, justo este escenario también nos abre un tema importante y que hemos estado trabajando, el cual es la prisión, ¿no? O sea, el sistema carcelario, ¿no? O sea, con todas estas cuestiones que se están exportando de Estados Unidos, que tiene uno de los sistemas carcelarios más brutales, horribles e indignos e injustos, ¿no? O sea, digamos, es el imperio, ¿no? Que más va. Entonces, también, o sea, creo que me parece que ese tipo de temáticas deberíamos de tenerlas muy sobre la mesa, o sea, ser muy conscientes de que las personas que están presas ahí, o sea, viven unas situaciones, vaya, no solo de violencia sexual, ¿no? O sea, hay redes de trata, o sea, se golpean brutalmente, o sea, la drogadicción, ¿no? O sea, como forma esclavizante e indigna de vivir, ¿no? O sea, la explotación, ¿no? La extorsión de los guardias, ¿no? O sea, la familia, ¿no? O sea, toda esta desintegración. Y ahí vamos a otro tema que nos encanta, porque casi siempre se habla del reclusorio norte y de los compas presos, ¿no? Pero también hubo compañeras presas, y la violencia sexual no nos toca igual, ¿no? El 1 de diciembre solo tenemos una querella sobre violencia sexual y tortura sexual, ¿no? Y nos ha costado mucho trabajo, porque no creo haber sido la única compa violentada de esa forma, ¿no? Tan solo el lenguaje sexista con el que nos hablaban, ¿no? El ya te chingaste, perra, ¿no? O sea, toda esta violencia que no estamos identificando de pronto, pero que a nosotras nos agarra con todo. Y entonces la prisión femenil no viene a ser, o sea, no se vive igual ser una presa en Santa Marta que ser un compa preso en el reclusorio norte. Y no estoy poniendo jerarquía, pero es real, ¿no? O sea, la violencia sexual es brutal, compañeros y compañeras, ¿no? Y el no visibilizar que muchas compañeras están viviendo estas cosas, que estamos expuestas como mujeres luchadoras que salimos a defender, sea lo que sea, es la vida. O sea, sea nuestro territorio, sea nuestros derechos, sea la libre información, sea nuestras viviendas. Nos estamos enfrentando a situaciones muy complejas y que no estamos trabajando, ¿no? O sea, y me parece muy importante, porque estos debates tienen un eje y es la represión y la violencia, ¿no? ¿Y a quién no le va a tocar la violencia en este contexto del que hablaban, ¿no? O sea, digo, ahora no solo es como la cuestión política, ¿no? O sea, obviamente sí, pero también la ambiental se está tornando muy, muy importante, ¿no? La geoestrategia viene a todo lo que da, y en ese sentido nuestros presos políticos ahora no solo somos porque luchamos contra la reforma tal o cual, ¿no? O porque exigimos la liberación de tal o cual. Ahora muchos de los presos que estamos acompañando, siguiendo, son presos y presas que están encarcelados porque han defendido sus territorios, ¿no? O sea, puede ser banda que no tenga una militancia política como muy bien establecida, si la defensa de la vida no se toma como tal, ¿no? O sea, pero son compañeros, o sea, por ejemplo, Nedina Rosales, ¿no? O sea, es una compañera que es comisaria de Equidad de 60 años, que se negó a dar el sí para el cambio de uso de suelo para un proyecto que era de una gacela en Morelos, en donde va a haber, aparte de mucho despojo, o sea, los megaproyectos no solo implican despojo, vaya, o sea, implican muerte, matan todo, ¿no? O sea, se acaban el agua, la minera, ¿no? O sea, se acaba el suelo, lo hace infértil, lo hace improductivo, se acaba el agua, ¿no? O sea, y aparte es un mundo de corrupción muy grande. O sea, lo que quiero decir es que la presión política y la presión como tal del sistema carcelario sí es algo importante de mencionar, porque no estamos solo expuestos a él o a él, o sea, no solo estamos expuestos los que luchamos o las que defendemos, ¿no? O sea, digo, es como algo en general, es algo probable, ¿no? Y como este podemos decir muchos casos, ¿no? El compa de Marduk, un estudiante de la UACM, que lo acusan de un robo que no hizo, ¿no? Dan una descripción y iba saliendo Marduk, según los policías coincide la descripción, ¿no? Un proceso irregular, porque aquí en México no hay procesos como legales, ¿no? No hay como
presunción de inocencia, aquí te meten y ya, ¿no? O sea, es que quien no es consciente de estas situaciones me parece algo grave, ¿no? O sea, aquí no se te respeta ningún derecho, no tienes ningún derecho, ¿no? O sea, pueden juzgarte sin que hables con un abogado, vaya, ¿no? Entonces, o sea, así hay muchos casos. Y creo que uno de los trabajos importantes de nuestro colectivo un poco es visibilizar que estamos vulnerables, sí, por el sistema en general, por las estructuras de impunidad y de corrupción que prevalecen, pero también por la inconsciencia de la mayoría de nosotros hacia esta temática, ¿no? O sea, de pronto sí priva como esta onda de, no, pues es que él aventó una piedra, oye, compa, te están matando, nos están robando, y entonces ahora resulta que se justifica que te metan a la cárcel por una piedra. O sea, vamos, seamos más críticos y críticas y vayamos al fondo, ¿no? Ajá, o sea, es algo de sentido común, ¿no? O sea, por ejemplo, la marcha de las madres, ¿no? ¿Cuántos desaparecidos no hay? O sea, hay temáticas muy graves, ¿no? Y que no estamos siendo sensibles o sea, hacia ellas. Una de las estadísticas decía que en promedio nosotros en México teníamos de 1 a 3 desaparecidos o desaparecidas en nuestro círculo cercano, ¿no? Y eso sí es algo concreto. Creo que puedo ser muy reiterativa, pero es que creo que ese es el punto. Hay cosas concretas que no podemos negar y que nos están dando directamente, ¿no? Y entonces me parece que sí hablar y visibilizar estas cosas como muy cruentas, tal vez, muy brutales, a las que tal vez estamos acostumbradas, pero creo que podemos llegarle por otro lado, ¿no? O sea, como apelar a la sensibilidad. Y creo que mucho de nuestro trabajo y el hecho de que nos mantengamos, fuera de que exijamos la reparación de daños, ¿no? O las medidas de no repetición, que implicaría que ya no queremos más presos políticos bajo estos protocolos, que más allá de que pase eso después del 1 de diciembre se recrudece, sí estamos conscientes de que crear una sensibilidad, de que crear estos vínculos, ¿no? De remover estas cosas que me parece todos y todas podríamos tener adentro, nos podría brindar como más ejes de unión, ¿no? Como de vinculación en lugar de desunión. Y entonces nuestro colectivo, con todas las diferencias que tiene, creo que está trabajando sobre eso, ¿no? No solo por salvarte el pellejo, porque eso creo que ya debería de estar superado, sino comenzar a ver que si no nos salvamos todos, no tiene sentido, ¿no? O sea, la reforma de telecomunicaciones es tan importante como la de los transgénicos, ¿no? O sea, hay como muchas trincheras y no creo que ninguna sea más importante que otra, sino que van en el mismo sentido, ¿no? Entonces, pues, creo que ese es como un poco el debate y la discusión, ¿no? Que tenemos de sentir más bien de nuestro colectivo hacia afuera. Gracias. Bueno, denme un tiempo. Ahora sí, un punto aquí muy importante que también se me pasó hace ratito es la trascendencia del 132, ¿no? Bueno, con la pregunta que hizo el compañero sobre el trabajo en Iztapalapa en particular, pero yo creo que esto es algo interesantísimo, ¿no? Que podríamos desmenuzar y hacernos aquí, pasarnos horas, ¿no? Discutiendo eso y no acabamos. Pero para aterrizar todo esto, yo preguntaría a ustedes, ¿qué fue, o ustedes qué consideran que pasó, qué le faltó, qué le sobró al 132? ¿Y por qué no dio otro paso, no? ¿Por qué no sigue actualmente como en sus inicios, pues? A ver, sí, igual nada más así, pero también no se tarden las horas, ¿eh? Mira, lo que acaban de decir ustedes, para algunos de nosotros es extraño. El gobierno federal tiene una estrategia de guerra. Esa no es una estrategia que porque se le ocurrió atrapar a alguien, en fin, todo lo que está pasando es lo que ustedes nos dicen. A lo largo de la historia del país ha habido represión y ha habido una ofensiva en contra de todo el pueblo de México. No es extraño para nosotros. Aquí el asunto es cuáles son los mecanismos en los que nos podemos unificar como pueblos de México
para defender nuestros propios derechos. Hemos tenido una gran incapacidad por unificarnos entre nosotros. A lo mejor nos ha faltado esa parte. Y luego acá con ustedes, pues, ¿no? Porque el tema para mí es bien importante. El tema de las propuestas que tenemos como grupo de organización. Yo pertenezco a un grupo radical. Nosotros estamos aquí en el Distrito Federal y vamos para 2 años. Aquí tenemos los tubos y tenemos todo para enfrentar al gobierno federal. Nosotros el 10 de enero, después de la ofensiva del gobierno federal contra ustedes, nosotros salimos a la manifestación del 10 de enero. Y hicimos ver a Formato 21 que sabíamos de las prácticas y sabíamos que ellos estaban metidos apoyando al gobierno federal. Que se dejara el gobierno federal de perseguir inocentes y grupos sociales. Estábamos nosotros listos para enfrentarnos a ellos. Nosotros estamos en Tepito, estamos en la fortaleza. En la fortaleza hay pisos abajo y ahí tenemos los tubos. Llegamos con 10 trailers. Mi labor con todos ustedes nada más, es informativa. aquí nada más para no, es que si no nos podemos tardar aquí mucho tiempo y cada quien va a decir lo que tenga que decir. Entonces, o sea, nada más la pregunta pero para si lo consideran que no, más concreta, ¿no? Está bien, nada más la pregunta así muy concretita fue ¿qué consideran ustedes que le faltó al 132 para que ahorita todavía se mantuviera caminando, digamos? Entonces así, nada más así, pero o sea, también muy rápido, muy breve, por favor. Sí. Lo que pasa es que tiene que ver dime qué tipo de organización vas a conformar y te diré cuál es el futuro de la sociedad que vas a construir. ¿Sí? Entonces si la conformación estructural de una organización política, técnica, etcétera, es piramidal, lógicamente se van a reproducir intereses de dominación sobre el dominado. Y aquí ha sido siempre la historia. Es una novedad histórica hoy en día en el planeta, gracias a los indignados de España, los ocupas de Nueva York, el ejército zapatista y el 132, la Comisión Permanente de los Pueblos, el Tribunal, etc., los Sin Tierra de Brasil. Esos son los movimientos horizontales, antipiramidales, con los que hay que romper para que no se reproduzca la división del trabajo entre dirigentes y dirigidos. Es la única forma de impermeabilizar no solamente contra la represión, ¿sí?, sino evitar la reproducción de la división del trabajo al interior de esas organizaciones. Ese es el problema fundamental de las organizaciones. Entonces hay que aprender de allí. O sea, no nomás es el problema de los valores subjetivos, el coraje, todo lo que tiene que ver con la voluntad, la honestidad, el compañerismo, todo eso. Tienen los valores objetivos, que es el problema de la conformación estructural entre dirigentes y dirigidos, romper con esas barreras entre mujeres y hombres, entre adultos y jóvenes, etcétera, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Siempre, por eso hay que romper también con el asambleísmo. Finalmente termino. Una de dos. O luchamos por la tan cacareada unidad nacional a través de las asambleas y partidos, sindicatos, etc., o defendemos trincheras autonómicas como lo están demostrando los zapatistas. Desde su tierra están dando el avance, ¿sí? Ese es el asunto. La trinchera autonómica la tienes que defender y no el mito de la unidad nacional. En una asamblea, todo asambleísmo gregarista, todo termina en mayoriteo y los que están en el templete, dirigentes y dirigidos. Los dirigentes, porque son los que saben más, están más informados, son los que tienen que estar encima de los demás. Ese cuento se acabó. Es un problema de la socialización del conocimiento no en las asambleas, en las comunidades. Es decir, que las comunidades decidan por su propio destino ellos mismos, sin interferencia de ninguna parte exterior. ¿Sí me explico? Cuando se lleguen a concatenar todas las asambleas, todas las posiciones autonómicas, entonces podemos romper con el mito de la unidad nacional. Por ahí va. Hay mucho que decir sobre ello, pero nada más aquí una situación es que todos, muchos queremos hablar, muchos quieren hablar, entonces nada más sí les voy a volver a pedir realidad concretos. No, está bien, espérame tantito, nada más para decirlo. De quiénes estamos tratando, porque
A ver, mira, permíteme un poquito nada más. Voy a pedir nada más cinco participaciones ya para no alargarnos tanto. Y les vamos a dar que ustedes dicen 2 minutos a lo máximo. 1 minuto. Pero nada más déjame. Compañero habla de las similitudes de los movimientos con lo del terremoto del 85. Aquí hay una cuestión muy importante con lo de con el 132, que es que cuando en el del 85 no se tomaron los anhelos, las aspiraciones, lo que sí tomó el 132, el 68, el 59 de los ferrocarriles, las aspiraciones, los deseos, las demandas de toda la sociedad se sectorizaron y perdieron esa cuestión de ver el mismo lenguaje que están utilizando, de que los sectores populares, la lucha de clases y eso se perdió cuando las demandas eran por la información, por las mentiras, por el ya basta de todo lo que estaban haciendo, y no se han tomado las experiencias de los movimientos que tienen una visión de conjunto de la totalidad de la explotación, de la enajenación, de la falta de información, que es lo que sí tuvo en 68, en 59, en 86, en 99, contra la privatización de la educación, contra las cuotas y todo eso, pero se estaba recogiendo las aspiraciones de la educación de todo el pueblo. Y eso es lo que, respondiendo a tu pregunta de cuál es lo que se ve, que se sectorizaron a Iztapalapa, se fueron allá, los popis por allá, los blandengues, dijo la compañera, perdieron, se encerraron y ya están encerrados. Compañera, ahora sí, el Senado, por favor. En respuesta a tu pregunta, para mí que he visto las luchas sociales, he participado en luchas sociales, me encantó que los jóvenes volvieran a tomar lo que es la historia de nuestro país. Los jóvenes toman la batuta otra vez como luchadores sociales para dar un cambio. Ahora, ¿qué faltó? El 132. Faltó organización. Y otra cosa, tenemos ustedes como conjunto, vean de qué manera lo de la represión. Obviamente, como en el 68 la represión es cabrón. Tenemos un PRI que está apoyando un CISEN y que están reprimiendo. En el 68 pasó lo mismo. Es el campo militar número 1, en donde nos vamos a todos nuestros jóvenes, y ahí mucho muerto, mucho todo, y reprimimos de tal forma que se acaben los movimientos. ¿Qué es lo que hace el PRI? Detectar a los líderes juveniles y mandarlos de inmediato a las cárceles, a los reclusorios, desaparecerlos, matarlos. Entonces, mi pregunta hacia ustedes: ¿qué vamos a hacer contra este gobierno priista, digámoslo claro, que reprime, que asesina, que no deja en paz que los movimientos, y ahorita menos, que los movimientos sociales crezcan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para unirnos todos? Para mí es la unión de todos. Todos los que seamos luchadores sociales, colectivos, ONGs, todos los que seamos, porque el PRI no es cualquier cosa. El PRI tiene un aparato de Estado, seamos concretos, en donde reprime a través de los propios medios de comunicación. Mi pregunta a usted, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, mira, yo considero, porque estuvimos participando con muchos de sus compañeros en el Monumento a la Revolución, como que siento que se aislaron, estuvieron ahí, nosotros éramos los que íbamos a brindar el apoyo y se concretaron en una sola cosa, cuando aquí el gobierno nos ataca por todos lados. Entonces, para mí eso, un poco el aislamiento, falta de comunicación y coordinación, y que los movimientos lo tomaban, bueno, la dirección o las ideas las tomaban unos cuantos, porque muchos de sus compañeros no sabían ni qué se iba a hacer. Iban, vamos a tener la reunión y de ahí ya les decimos, pero ustedes qué piensan. No, pues lo que ellos digan. Entonces es lo que falta, porque todavía estamos esperando nosotros, la gran mayoría quizá, un instructivo que nos digan qué hacer.
Entonces hay que usar ustedes jóvenes un poco más la creatividad, porque pueden crear miles de cosas como lo crearon, usar más la creatividad y hacer cosas nuevas, porque el gobierno ya nos tiene pero bien nada más marchan, nada más protestan, nada más esto, y creo que hasta ahí nos hemos quedado en muchos años. Creo que entre todos, no es cuestión de que qué van a hacer ustedes, qué vamos a hacer todos los mexicanos, somos los que tenemos que hacerlo, y qué ideas vamos a aportar todos, diferentes a las que estamos haciendo aquí, como nos han dicho. Desobediencia civil, pequeñas acciones que si las sumamos vamos a ser poderosos y fuertes, pero no nos hemos decidido todavía, pero ya ha funcionado poquito nada más esto, porque ya vemos que Televisa ya bajó su rating y nosotros empujamos, no vean Televisa, continuar con esas campañas y cosas nuevas que deben de surgir, pues más de ustedes, ¿no? Sí. Las últimas dos participaciones, compañero, y después allá. Bueno, lo que yo diría es felicitar porque abren espacios de participación en múltiples trincheras. Yo creo que en sus 2 años abrieron tanto la participación multiclasista como el manejo de las nuevas tecnologías. Y lo más importante es de que siguen en lucha. Y cada vez hay más frentes de los cuales aprender de su creatividad y de su capacidad de movilización. No estoy de acuerdo en que se excluya por blandengues o por radicales con apelativos y calificativos, cuando que todos estamos identificando al mismo enemigo, que es un Estado neoliberal, entreguista, privatizador, represivo y fascista, y que tiene al ejército en la calle. Y tenemos también nosotros, como modalidad de lucha, es así radical la de las defensas. Si nosotros no nos defendemos a nosotros mismos en el campo y con las armas que tenemos a nuestro alcance, sean las físicas, o sean las intelectuales, o sean las artes, o sean las nuevas tecnologías, entonces sí seremos blandengues. Pero si ya tenemos el concepto que nació con el Yo Soy 132 de asumir nuestra propia defensa en contra de ese Estado, estamos bien. Y ustedes están mucho mejor. Bueno, yo quiero expresar principalmente que yo noto que fueron 2 aspectos los que fallaron, que desde que se dirigieron a políticos, un movimiento que quiere un cambio, no se puede decir apolítico, faltó ahí formación política, o sea, promover realmente, no decir soy apolítico, porque la política precisamente es la que puede cambiar en este caso las cosas. Lo que estaban haciendo en ese momento era política, no puede ser apolítico si la acción está siendo político. Bueno, a partir de esta formación, pero mencionaron como así mencionaron el término apolítico. Y bueno, la segunda que yo noto es que sí faltó una dirigencia, como algo que encauzara la organización, como que todo el 132 y era así como demasiado horizontal. Faltó quien dirigiera un conjunto de personas que dirigieran hacia dónde iba a ir el movimiento, porque se fue así que hicieron asambleas donde quiera y eso no lo llevó a nada bueno. Por otra parte, lo positivo es que dio cauce a una agrupación de que mucha gente se sentía identificada, porque yo estaba en contra de cómo está Televisa manipulando la información y todo, pues Yo Soy 132, eso fue muy positivo, que logró aglutinar a varios sectores. Gracias. ¿Por qué no le dan un vistazo al movimiento de César Chávez? Y su éxito fue la unión de los grupos y el boicot. Y fue así. Sí. Bueno, ya muy rápido, por favor. Yo no voy a hablar, sino que agradecer a los compañeros de la Acampada Revolución, porque están apoyando a los maestros allá en nuestra revolución, en el campamento. Y ahí está el paso con todos los varios compañeros de la Acampada Revolución, y de mi parte un agradecimiento porque apoyan a ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a dar nuestro punto de vista, ¿no? O sea,
en verdad algo bueno para todos nosotros, es fructífero que podamos tener este tipo de charlas, ¿no? Este tipo de discusiones, porque todos nos enriquecemos, de aquí nos vamos nutriendo. Entonces, pero para nosotros como organización ya un poco más consolidada en estos momentos, refiriéndome después de 1 de diciembre, ahora sí ya en los primeros meses del año 2013, pues es que vemos nosotros la necesidad precisamente de no caer en esta horizontalidad de la que siempre se vicia, ¿no? Los movimientos, o sea, en la que siempre se enclava y pues de ahí luego no sale. Entonces, ¿a qué voy? A que nosotros como frente, pues sí, al principio teníamos diferencias, teníamos posiciones encontradas en algunos sentidos, tanto políticas como ideológicas, pero más allá de eso, lo que a nosotros nos brindó la oportunidad de poder superar esta etapa de amplitud así tan horizontal, de democracia, así una democracia ahí media ambigua, ¿no? Que tampoco estaba clara, pues fue precisamente dotarnos de un programa y de una organicidad, ¿no? O sea, estos dos elementos, organización, pero una organización que tuviera claramente, ¿no? Sus principios, estatutos, ciertos lineamientos generales, o sea que eso es una cuestión de esqueleto, ¿no? O sea, eso es básico. El mismo cuerpo humano necesita eso, si no, pues de plano nos vendríamos abajo, ¿no? Y eso es tanto a los colectivos, las organizaciones. Entonces, para este momento nosotros decidimos aportar y adoptar este tipo de organización, ¿no? Mediante cierta estructura y todo esto. Entonces, ¿por qué lo pongo también sobre la mesa? Porque me parece hasta cierto punto una línea que, o sea, nosotros no somos aquí la panacea ni somos la verdad absoluta, ¿no? O sea, por eso vamos aquí también sobre la marcha. Pero ¿a qué me refiero? Que algunas otras organizaciones también surgieron de esa forma, a lo mejor no todas, pero algunas pequeñas, medianas o grandes organizaciones pues se han tenido que dotar de esta organización, ¿no? Y de este programa político. Entonces, también hacia el 132 es una observación así muy clara y también es una crítica fraterna, solidaria, pero firme, ¿no? Frontal hacia el movimiento, tanto del 132 como el movimiento estudiantil en general. O sea, desde el 86, 87 en la UNAM, el 99, 2000 y bueno, incluso antes. Pero esta es una crítica que me gustaría hacer así muy abiertamente, de manera muy certera, muy puntual, en la cual sí nosotros ponemos eso sobre la mesa y decimos, si no nos dotamos de esta organicidad y de estos términos que nos van a llevar a la larga a un proceso todavía mucho más complejo, pues seguramente se va a perder, se va a diluir su colectivo, su organización, ¿no? Entonces ese es un punto aquí importantísimo para nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí ya enfocándome a la cuestión de Iztapalapa, la pregunta del compañero hace rato, de cuál es el panorama que nosotros vemos en un futuro inmediato y en un futuro ya más adelante, pues en estos términos seguir construyendo esta organización, esta construcción, valga la redundancia, pero o sea, más allá de eso sabemos también que se viene un periodo de elecciones, ¿no? De intermedias. El 2015, tanto en Iztapalapa como en otras delegaciones, pues va a ser ahí una situación que nos va ya sea a impulsar, a empujar, a dar otros pasos, o que nos puede también frenar hasta cierto sentido, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque pues ahí está la reforma política. O sea, eso a lo mejor ahorita no le damos importancia, ¿no? Pero sabemos que el gobierno así se las gasta y que esta es una forma, es un método de cómo ellos empiezan a contaminar un poco, a jalar a la gente, a cooptarla, y que esto a la larga pues también pues le va a dar al traste al movimiento en general. Entonces, si nosotros no nos vamos poco a poco formando, no vamos dotándonos de toda esta posición claramente definida, ¿no? Porque a veces eso es un problema también, es un error que a veces se comete, que decimos, pues sí, de aquí a 5 años a lo mejor voy a estar en el movimiento, pero nunca me interesó formarme políticamente, y políticamente no estoy refiriéndome a los partidos políticos institucionales, ¿no? Burgueses, que eso es otra cosa, ¿no?
O sea, nosotros en este momento podemos estar haciendo política. Entonces, si nosotros no nos vamos formando político, ideológicamente, pues es que seguramente en un futuro vamos a estar ahí un tanto tambaleantes, ¿no? No vamos a saber si avanzar o quedarnos ahí parados, o no vamos a saber para dónde, si de un lado o del otro, ¿no? Entonces eso lo aprovechan demasiado estos partidos políticos. Entonces ese es el punto también que casi siempre termina fraccionando a cualquier movimiento que no esté claro, ¿no? Entonces pues ahí están los ejemplos, ¿no? La década de los 80, ¿no? Lo que vino ya después de hacer esta cosa ahí toda del PRD, ¿no? Fusión de quién sabe cuántos, ¿no? Y que a la mera hora pues también terminó dándole en la torre a toda una posición política, ¿no? Entonces, pero más allá de esto, ¿a qué voy? Ahora sí, pues que ya sea en Iztapalapa, en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Tlalpan, donde quieran ustedes, pues necesitamos precisamente encargarnos de toda esta situación, o sea, y a eso sí tendrían que estar también abocándose los diferentes colectivos también. O sea, no es que de la noche a la mañana digas, pues ya aquí está mi programa, mi organicidad, mi estructura política, y ya los demás, pues a ver, vengan y aquí yo les enseño, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Sabemos que la línea de la historia, o sea, la rueda de la historia, pues da muchas vueltas y que es fluctuante, o sea, es cambiante, es dialéctica. Entonces, pues en esos términos nosotros decimos que no estamos de acuerdo, y nosotros pues lo hemos dejado claro desde un inicio, desde sus principios de este frente, pues que no trabajamos con ningún partido político, institucional y estas cosas, y que nosotros nos enfocamos verdaderamente al trabajo de base, ¿no? O sea, ya sea desde las asambleas populares, desde estos otros como pequeños frentes, ¿no? Tanto cultural, político, de diversas índoles, pero eso es lo que sí queremos dejar muy claro, ¿no? Si nosotros vamos a seguir trabajando de aquí en adelante, pues por ahí nos vamos a estar dirigiendo, y no tengan duda de que a lo mejor con las bases, o sea, eso es, nosotros sabemos, reconocemos que hasta cierto grado también hay personas ejemplares, ¿no? Invaluables, que desafortunadamente a veces se pliegan a estas directrices de los partidos políticos, pero que objetivamente su trabajo es honesto, su trabajo es de una trascendencia mayúscula, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros también vemos cierta importancia, ¿no? De dar ese otro paso, o sea, que como organizaciones, bueno, estudiantiles, colectivos, pequeños, medianos, grandes, pues tendríamos que estarle informando también a todo este sector de la población, y más allá de quedarnos nada más en un pequeño grupito y decir, pues yo soy tan sectario, o yo soy tan ortodoxo, tan dogmático, que yo no me junto con nadie más, o sea, a menos que sea de mi organización, claro. Pero ahí está la importancia también de pues empezarnos a vincular con las verdaderas masas, o sea, con la verdadera comunidad, con el pueblo en general. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es para nosotros un punto también trascendental en esta lucha. Pues muchas gracias. Agradecemos al espacio, a los oyentes que nos hayan esperado tanto tiempo. Evidentemente, la idea es dotar a este espacio de todas las luchas que vienen enarbolando. Se invitó también a Capada Revolución, lamentablemente no pudo venir el compañero de Capada Revolución. El 132 sigue haciendo algunos encuentros nacionales de algunas células en los estados y algunas células en el DF. Acapada es uno de los que todavía continúan en estos encuentros, en los que nos iban a compartir esta experiencia. Lamentablemente no pudieron venir. Igualmente, sabemos que el espacio está abierto para cuando ustedes quieran venir, y pues ellos igual vienen en otra ocasión ya para platicar más de qué es lo que está haciendo ahorita Chicos Micaelos. Así, y lo que les pediría precisamente es que algo más que quisieran hablar, una conclusión. Es otra invitación. Algunas de las compañeras expresas del colectivo 1MX estamos trabajando con las compañeras que mantienen la denuncia ante la Corte Interamericana sobre violencia y tortura sexual, las compañeras de Atenco. Estamos trabajando ese tema y estamos como tratando de organizar, más bien crear redes de apoyo, ¿no? Sobre todo este tipo de violencia que no solo se da en la prisión,
la presión política, sino se da en la vida cotidiana. Y bueno, este trabajo ha sido muy importante y no está de más mencionar que en Atenco ahorita hay una situación muy complicada porque Enrique Peña Nieto, bueno, en general, ¿no? El gobierno plantea volver a implementar el proyecto del aeropuerto y no solo eso, sino Ciudad Futura, que es un proyecto más amplio que no solo pretende despojar a las comunidades de Atenco, sino una parte de Hidalgo, y que plantea también implementar nuevas carreteras. En este sentido, como ya lo decía, los megaproyectos no solo nos llevan al despojo, y también es importante señalar que nosotros no tenemos los mismos procesos vinculativos con la tierra como otro tipo de comunidades, en su mayoría, ¿no? En el campo, o sea, son procesos diferentes, y eso es que hay que decirlo, que nosotros no lo sentamos, o sea, lo sintamos ni lo tengamos, no quiere decir que la tierra no sea importante en otros sentidos, ¿no? O sea, no estoy hablando de que la tierra es importante porque ahí viven, estoy hablando de que la tierra es importante porque ahí se identifican, ¿no? Se construyen ellos mismos y ellos, y tienen otro tipo de procesos organizativos, vaya, más comunales. En este sentido, también las circunstancias son diferentes. La situación de Atenco en el 2006 no es la misma Atenco de este año, ¿no? El PRI ha llegado con todo a Atenco y ha ganado a comisarios equidades. Entonces, pues se ve más compleja, se ven más descobijados los compañeros y las compañeras. Entonces, este domingo 18 va a haber una asamblea. Antes de que se implementen los megaproyectos, tiene que haber un cambio de ley que constitucionalmente se debe de hacer público. Van los comisarios equidales y aparte de otros órganos que deben de velar, ¿no? Porque sean transparentes, públicas y representativas. Normalmente en México no se hacen así. Las asambleas para cambiar el uso de suelo, que es como la medida constitucional que le abre la puerta a todos los megaproyectos, se hace de un día para otro y solo se invitan a los ejidatarios. El problema es que esta mayor parte de ejidatarios está comprado por el PRI, ¿no? Y aparte la represión del 2006, ¿no? La represión cotidiana ha brindado, ¿no? Ha creado como un sector que ahora parece ser no está tan dispuesto a enfrentarse, ¿no? A seguir luchando y defendiendo como antes, ¿no? Porque también se le suma ahora otra cosa, no solo es la defensa de la tierra, también van por el agua. Entonces, una de las estrategias que han utilizado para crear conflictos al interno de las comunidades en Atenco es que con agua ha cerrado los pozos que están alrededor. Y esto es bien cabrón porque pues si ellos trabajan la tierra y en realidad son procesos de temporal, o sea, ¿qué significa? Que solo lo hacen, vaya, cuando hay temporada de lluvia y solo cultivan ciertas cosas, pues ahora es más pesado porque no tienen agua. Entonces muchos de los ejidatarios lo que hacen es que se ven ahorcados y prefieren vender porque no pueden subsistir, no pueden mantenerse. Entonces se les suma esta situación y entonces se ve más complejo. Los compañeros nos han lanzado un llamado muy urgente y solidario, tal vez no a ir a la acción, pero así estar conscientes y difundir que en Atenco el 18 se va a dar la asamblea, donde a forma de provocación ya repartieron los volantes donde dicen que ya está casi, o sea, como el proyecto del cambio de suelo, que si lo venden se los van a pagar a más, ¿no? Esto ha alertado a los compañeros y nos invitan a hacer un cordón de paz por defensa de la tierra y el agua, donde vamos a rodear el palacio municipal de Atenco, de la plaza central, esperando que con el apoyo y la solidaridad podamos aplazar esta asamblea y que también pueda animar y alentar a la gente de Atenco como a no cooptarse, ¿no? O sea, como a no dejar la lucha tan fácil, ¿no? Entonces me parecía importante mencionar eso porque creo que sí nos vienen como muchos golpes como muy fuertes por todos lados y estar creo que también como muy abiertos a que hay muchas problemáticas muy graves, ¿no? Otra que también quería mencionarles y que también ahí estamos como metiéndole el dedo
es a la cuestión migrante. O sea, si bien nosotros que somos sujetos de derecho, ¿no? Somos ciudadanos y la chingada, o sea, somos violentados por muchas reformas estructurales, pero también con mucha violencia como física, ¿no? O sea, como con la represión, vaya. Los compañeros y las compañeras migrantes no son sujetas ni sujetos de nada, ¿no? O sea, ahorita tenemos detenidos en esta caravana migrante, y creo que no está de más como checar la información que viene, porque son compañeros y compañeras que desaparecen, que nadie está haciendo nada, que el Instituto Nacional de Migración está colaborando, ¿no? Con el narcotráfico, y que muchas veces ocupan como varios puestos, digamos, como en la delincuencia organizada, y que tampoco está, o sea, haciendo visible el nivel de violencia en la que viven. Entonces, pues estaba también como la invitación a que nos abramos, ¿no? O sea, como esto que decía, que nos aglutinemos, un poco respondiendo a la pregunta de ahí. Yo creo que lo que nos abre es como ser sensibles a los otros colectivos, a las otras organizaciones que están haciendo algo y que están defendiendo, ¿no? O sea, porque en realidad no hay jerarquía. Me parece que es tan importante las compañeras y los compañeros que están en la prisión política como los que han sido desaparecidos, que son muchos, como los compañeros migrantes, ¿no? Que no tienen asegurado nada, ¿no? Que son perseguidos y que viven situaciones terribles. ¿El qué día es el cordón, me dijiste? El 18, este domingo. ¿A qué hora? ¿El 18? El 18 es el domingo en Atenco, y se está desde las 8 de la mañana. Pues yo he hecho la invitación, igual lo que decía hace rato, era que, bueno, ustedes fue sobre maíz transgénico y documental, igual cuando quieran, pues podemos proyectarlo aquí y también hacer un círculo de discusión sobre los transgénicos. Pues yo, cuando que quieran, pues puedo traer el documental. Gracias. Bueno, pues ya para concluir, aquí nada más mencionar una situación que se está dando en Iztapalapa con respecto al Cerro de la Estrella. Este es un proyecto ellos lo llaman proyecto de urbanización 2025. Nosotros sabemos que eso son mentiras, ¿no? O sea, es una situación bastante delicada, ¿no? Es privatización a final de cuentas. Entonces lo que ellos quieren en este lugar es construir un corredor comercial que va desde el centro de la delegación de Iztapalapa hasta Metro Constitución, un poquito más adelante. Entonces ellos igualmente van a estar privatizando espacios públicos, como lo era anteriormente el Parque del Cerro de la Estrella. Entonces ahora ellos van a estar cobrando las entradas y van a estar haciendo todo un relajo en todo este lugar. Entonces pues ahí también otra situación bastante ahí crítica, pues es una subestación eléctrica que también se encuentra en la periferia de Iztapalapa, y en la cual pues va a dar ahora sí ya la puerta de entrada físicamente, ya en lo más palpable, a lo que es la reforma energética. Esta reforma energética pues ya sabemos que viene a traer la privatización de la energía eléctrica, pero lo más importante pues el petróleo, ¿no? Entonces todo esto que ya se sabe pues viene a dar ahora sí como la corona, la cereza del pastel, vaya, aquí en el DF, con esta subestación eléctrica que ellos están buscando construir en estos meses. Entonces nada más esa situación pues que sí nos parece bastante delicada, ¿no? Y pues yo concluiría con eso. Gracias. Quisiéramos dar la palabra a las compañeras acerca de algo que está haciendo la UACM, que nos vinieron a pedir el espacio, evidentemente pues la final, y también un saludo de parte de la JPS, que es el espacio local donde estamos ahorita, y que dan notas de infraestructura. Sí. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos, porque ya es tarde, sé que muchos han estado aquí desde hace ya tiempo, pero queremos aprovechar el espacio que nos ceden para comunicarles una injusticia que estamos viviendo en el posgrado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
soy parte de la Asamblea Amplia en Defensa del doctor José Enrique González Ruiz, ¿no?, que está siendo víctima de una campaña de desprestigio, ¿no?, que pues lo ha llevado inclusive al despido de la coordinación. Antes que nada, antes de explicar la situación, debo hacer una manifestación. Por supuesto que como posgrado de Derechos Humanos condenamos enérgicamente la violencia contra las mujeres. Eso que no quede ninguna duda, estamos a favor de los derechos de las mujeres y sabemos que la violencia contra nosotras es desde sutilezas hasta cosas extremas como las que nos comentaba la compañera. Pero también nos indigna que algunas compañeras puedan utilizar esos grandes logros de la lucha de las mujeres para perjudicar a una persona que ha tenido una trayectoria intachable, ¿no?, y que pues hoy se ve empañada por estas acusaciones que no lograron probar. En términos muy generales les voy a explicar. El doctor José Enrique González Ruiz fue denunciado el 3 de junio del 2013 por dos compañeras del posgrado acusándolo de acoso sexual y laboral. De manera irregulada, el abogado general de esa institución abrió un proceso al cual el doctor se sometió pues sin ninguna reserva, porque pues él sabe que no tiene nada que ocultar ni nada que deber, y entonces él se sometió a ese proceso que luego estuvo plagado de irregularidades porque se hizo un tipo tribunal exprofeso para juzgar este asunto. El abogado se eligió juez, parte y Ministerio Público porque él fue el que llevó toda la investigación, y al final, después de 11 meses de largo procedimiento desgastante para un hombre de su edad, también desgastante para la familia, pues se concluyó que a pesar de que no hay una sola prueba del dicho de estas mujeres, a pesar de que no hay una sola prueba, la percepción del abogado general de que en el posgrado de Derechos Humanos hay un clima de discriminación hacia la mujer es lo que hace que el abogado piense que esto pudo haber sido verdad. Y entonces decide rescindir la relación laboral de un hombre que ha aportado mucho al posgrado de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eso, bueno, nos indica de manera personal por solidaridad con el doctor José Enrique González Ruiz, pero también nos indica de manera colectiva, porque que el abogado diga que hay una discriminación contra las mujeres en un espacio que él no conoce, y nosotras sí, porque estamos adentro del posgrado, pues eso nos indigna que insulte nuestra inteligencia, no pensando que nosotras vamos a solapar actitudes de acoso sexual o laboral o lo que sea. Y eso no lo vamos a solapar nosotras. Imagínense, somos estudiantes en promoción y defensa de los derechos humanos, y por supuesto que estamos a favor de los derechos de las mujeres y luchamos por los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas en verdad. Entonces, pues van por pruebas distintas. Una cosa es la acusación que el doctor tendrá que enfrentar. Como les digo, no se probó nada en la instancia universitaria. Creemos que también tuvieron que ver cuestiones políticas, porque él tenía la intención de registrarse como candidato a rector, pero bueno, pues con este problemón encima, por supuesto que no pudo hacerlo. No creemos que se extendió el procedimiento irregularmente para dejarlo fuera. Pero eso es una cuerda. También nosotros como colectivo de mujeres del posgrado nos sentimos agraviadas por la actitud del abogado, y sobre todo porque el abogado general, nosotros nunca lo vimos en clase, nunca lo vimos ahí investigando dentro del posgrado. Oigan, muchachos, ustedes mujeres, ¿creen que hay un clima aquí hostil hacia ustedes? Investigando en realidad, nunca lo vimos. Creo que la mayoría de las mujeres del posgrado coincidimos en que eso no es verdad, y estamos indignados. Por eso les compartimos esta información
participación, les pedimos solidaridad para nuestra causa, ¿no? Bueno, vamos a colaborar, no podemos apoyar. Bueno, yo creo que aquí hay una carta que trae una compañera que es un comunicado del doctor González Ruiz, que tal vez si nos pudieran ayudar a firmarla, ¿no? Es un comunicado, bueno, pues que habla de la situación en la que está viviendo. Sé que exacto, una recolección de firmas para ayudarlo. Por supuesto que las firmas de los varones las aceptamos, pero la verdad es que la firma de las mujeres nos sirve muchísimo, porque están usando toda la lucha de los derechos de las mujeres en contra de un inocente. Están usando todo lo que ha implicado, toda la dureza de la ideología feminista, ¿no? Donde no se aceptan razones y argumentos, simplemente ellas tienen la razón. Es que no hay pruebas, no importa, ellas tienen la razón. Es que hay muchas circunstancias que te dicen que no es cierto, es que ellas tienen la razón. O sea, esta ideología dura del feminismo que a veces pues lastima a personas que no tienen deuda, ¿no? Que no han cometido ningún acto ilícito o que se deba reprochar. Entonces, les agradecemos mucho este espacio, les pedimos que circule la información también. El expediente es público, nosotros no les estamos ocultando nada, todo el mundo puede leer la acusación, las cosas por las que lo denuncian, las contestaciones y el modo también en que la universidad manejó de un modo totalmente irregular el proceso que se le llevó a cabo. Imagínense ustedes un proceso de 11 meses. Si hubieran sido víctimas verdaderas, pues malo para las víctimas un proceso tan largo. Y en este caso, para el doctor González Ruiz, un proceso tan largo de incertidumbre. Nosotros no conocimos las imputaciones, no conoció el doctor las imputaciones, sino 6 meses después de iniciar el proceso. O sea, 6 meses se la pasó pensando, ¿qué hice? Estoy ahí abierto un proceso en contra mía y no sé ni por qué. Entonces, así fueron cuestiones de carácter inquisitorial, de verdad, que creo que la Inquisición ya se quedó en el siglo XVI, pero bueno, aquí las compañeras con lo que han narrado, pues se sabe que no es así. Pero bueno, aquí son instrumentos del Estado y de este lado, desafortunadamente, es un instrumento jurídico de la universidad. Y que incluso algunas ONGs han respaldado porque desconocen del todo el proceso que se siguió. No fue un proceso en donde se respetaron los derechos humanos. Y eso es lo que pedimos. No pedimos impunidad ni pedimos que no se lleve a cabo. Claro, que se vuelva a investigar exhaustivamente y que si es verdad, pues que se castigue como debe de ser, como tiene que ser, pero que no se castigue sin tener una sola prueba y por un juez además totalmente parcializado en favor de las denunciantes. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo este espacio. Aquí va la lista por si alguien nos quiere apoyar. También mi correo electrónico es aterane, no sé si se puede anotarlo en algún lado, circularlo, aterane@yahoo.com, o el correo del doctor, que es José de Soledad, @hotmail.com, para no sé si alguien quiere manifestarle algún apoyo, pues siempre nos va a servir para respaldar, ¿no? Su calidad moral y su calidad humana. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen y es alguien que lucha brazo con brazo con este tipo de luchas sociales. Me acordé de él cuando estaban hablando de la huelga del 99, porque fue uno de los que estuvo con los muchachos hasta el final, ¿no? Y entonces creo que pues ahora necesita que cerremos filas en favor de él para protegerlo un poco de esta ola feminista que pues que lo puede dañar, ¿no? Les agradecemos muchísimo su atención. Ahí va corriendo la hoja. No sé si alguien tenga alguna duda sobre este ¿Tendrá algo que ver la doctora Orozco? No, fíjense que con la doctora Orozco, el doctor Enrique González Ruiz también fue atacado en su dignidad. Le dijeron que tenía dobles plazas, que no trabajaba, que era un aviador, no sé qué. Y la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una recomendación
recomendándole a la universidad que hiciera una disculpa pública al doctor porque se había comprobado que eso no era cierto. Pues les quiero decir que hasta hoy no ha habido esa disculpa pública, nunca se cumplió la recomendación, ni siquiera por la administración del doctor Dussel. El doctor Dussel también es un elemento que actuó detrás de toda esta maraña. El doctor Dussel ha afirmado que no sabía la situación del doctor González Ruiz. Yo quiero decir que personalmente fui a hablar con él y me enteré. Y el doctor Dussel, después de escuchar y de confirmar todas las irregularidades del proceso, me dijo: le doy mi palabra de honor de que no va a haber rescisión del contrato de Enrique Mazarik. Y yo me quedé con esa palabra de honor, que hoy sé que no vale más, muy comillas. Ok, el señor filósofo es muy grande, sus 80 años, pero es muy pequeño como ser humano, porque no tiene tantita ética, ni siquiera para cumplir su propia palabra de honor. Entonces, es el doctor Dussel, es el abogado Federico Anaya, son gente del consejo que no ve con buenos ojos a González Ruiz por radical, yo creo, no sé. Supongo que los radicales a veces no son bien vistos del todo, y entonces se montan en esta acusación que consideramos falsa, pues para perjudicarnos, para pues sacarlo de la UACM, lo que han logrado momentáneamente, porque vamos a luchar hasta su reinstalación y el tiempo nos va a dar la razón, porque el tiempo va a develar la verdad, la justicia real y no parcializada va a decir lo que tenga que decir, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a estar esperando porque sabemos que esto se va a aclarar. Hay una también. El nuevo rector no tiene una posición a favor de apoyar en esto. Pues Hugo Aboites pues ha tenido una reacción más digamos más reservada, digamos. O sea, yo creo que también está llegando, se está dando cuenta de cuáles son los grupos de poder, no ha hecho una declaración en favor, tampoco en contra, ¿no? Yo creo que se está apenas acomodando y está viendo qué puede. Pero sí que le hablaran, ¿no? Que lo informaran ustedes ahí. Sí, claro, hemos ido, mis compañeras y yo, hemos estado en el consejo universitario, hemos expuesto la situación, pero el consejo también lo ve con cierta apatía. O sea, creo que al final estamos un poco solos dentro de la universidad y por eso también venimos buscando solidaridad en otros grupos, ¿no? Porque pues creo que se lo merece a alguien que ha estado del lado de los pobres, del lado de los necesitados por más de 30 años, ¿no? Por 40 años. Entonces creo que sí se merece un poco, por lo menos saben que haya la duda. O sea que, bueno, no sabemos si sí, pero ¿por qué lo condenan sin pruebas? ¿No? ¿Por qué lo sacan de la UACM de una manera tan inmoral? Por lo menos darle el beneficio de la duda, y es que no, para no desacreditar tampoco del todo, ¿no? a la lucha feminista. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algo que preguntar con relación a esto. No se supone que el Trump no era para hacer una muy fuerte a la autoridad. Sí, exacto. Nosotros creemos aparte creo que es hasta lógico. Fíjense ustedes, es un proceso que empieza hace 11 meses, que pudieron haberlo resuelto. O sea, se resolvió diciendo, el abogado dice, es muy rápido, el abogado dice, no hay pruebas, pero yo percibo ambiente de discriminación a la mujer y entonces condeno. Eso lo hubieran podido decir al segundo día de la denuncia. Voy a creer lo que ella dice, lo lamento. Sin embargo, retienen la resolución hasta que pasa todo el interinato de Dussel para que no estalle una bomba en el interinato de Dussel. Y 2 días antes de que termine el interinato, lanzan la bomba para que no le caiga Aboites y para que a Dussel solo le pongan 2 días. Todo creo que fue maquinalmente construido y creo que es perverso que se use de esa manera la política tan posible para desacreditar a un hombre con esos tamaños sociales, ¿no? Muchas gracias.
agradecemos a todos su presencia. Dentro de 8 días estará con nosotros el Monero Hernández haciendo la presentación de un libro para que si gustan acompañarnos Bueno, los compañeros de la JPS les quieren ganar unos documentos y mandan un saludo fraterno a las organizaciones presentes.